Yo sé que a mucha gente se le hace familiar y es eso de que, imagínese usted, el 2 de enero y uno diga, no quiero ir a trabajar, mi jefe me tiene agobiado, pero al mismo tiempo quiere que yo esté ahí dando y rindiendo, pero al mismo tiempo estoy sometido a un estrés laboral y queremos abordar este tema con el abogado Alejandro Trejos, porque Alejandro, cuando un empleado es víctima de acoso, ¿qué, ¿a qué puede recurrir? Buenos días, Claro, bienvenido, feliz año además. gracias Douglas, igualmente para vos y para todos los que nos acompañan en casa. En realidad sí, en esta época tiende a pasar un poco lo que ocurre los domingos por la tarde, ¿verdad? Que hay como esa sensación de, mira, qué pereza ir al trabajo cuando la persona tiene un ambiente que le Pesado. es pesado, le es Ujú. repulsivo. Y pues bueno, después de pasar por algunos días de descanso, de vacaciones, tiende a haber ese tipo de afectación. Entonces, acá es un tema complejo, Douglas. Como siempre recomendamos acá, lo primero es el tema de la conversación, ¿verdad? Buscar eh, limar asperezas con esa jefatura, que también conocer cuáles son las aspiraciones o lo que esa jefatura espera de mí, en qué estoy fallando, en qué puedo mejorar. Porque muchas veces tal vez el error que cometemos es dar por sentado que estoy cometiendo un error o que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y no pedir esa retroalimentación. Y como el dicho dice, pues conversando se entiende la gente. Pero Alejandro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es un jefe abusivo que además no le da esa realimentación a su colaborador y entonces el hombre nunca sabe que está haciendo algo mal y entonces empieza a caerle encima, a presionarlo y presionarlo? Claro, ahí Douglas, la persona, tal vez un consejo que le daría es empezar a preparar, cubrir su propia espalda. Porque definitivamente si entramos a un tema de materia laboral, lo que esa jefatura va a buscar hacer para efectos de complicarme aún más el panorama es llenarme de amonestaciones, Ujú. empapelarme el escritorio con una amonestación por una llegada tardía, porque no cumplió un procedimiento, porque el proyecto no resultó de la forma que se esperó, una queja del cliente. Entonces yo voy a empezar a recibir todo ese tipo de pues, sanciones y al final lo que eso viene preparando es la salida por un despido sin responsabilidad para la empresa. Bueno, popularmente una zancadilla y yo me vaya con todas. Claro, yo creo que la mayoría de personas llegamos a desarrollar en algún momento, tal vez como ese olfato, ¿verdad? De que esa es la situación que se está presentando. Y al decir que debemos cuidarnos las espaldas, es bueno tener cuidado en, por ejemplo, la parte de las llegadas tardías, pues cumplir bien con lo que es el tiempo de la llegada y la salida también del trabajo. Por supuesto, la forma en que se tienen que emitir, si hay reportes, si mi puesto de trabajo implica generar algún tipo de reporte, generar algún tipo de fórmula, formulario, Ujú. esa cantidad de errores que a veces son eh, pues errores de dedazo, muchas veces son las que fácilmente permiten la salida de un trabajador de su empleo. Ujú. Entonces, acá es tener el doble de cuidado sobre las cosas que yo hago, tener cuidado en los detalles y cuando a pesar del cuidado que yo pueda tener en la forma en que presto mis servicios, continúa la actitud por parte de mi jefatura, podría buscar eventualmente escalar. La mayoría de empresas tienen un sistema tal vez de escalaciones donde yo tengo mi jefe o mi supervisor directo, pero sobre él, por ejemplo, está el director de área o está el gerente o director de recursos humanos. Hay, Son vías. hay algunos patronos que dicen, bueno, es que hay que dar la milla extra, la Ujú, famosa milla extra, y entonces les obligan a trabajar, bueno, no los obligan, porque en realidad es como solapado. Les correcto. dicen, bueno, milla extra, entonces hay que trabajar horas extras. Está obligado el trabajador a cumplir con una jornada extraordinaria. Douglas, ese es un tema que, bueno, en nuestro país, de hecho, no hay ningún tipo de regulación, ¿verdad?, para proteger al trabajador de ese reclamo de la milla extra. Algunas empresas, por ejemplo, por política dicen, bueno, nosotros no pagamos extras acá, esperamos que usted se sude la camiseta, que usted demuestre que Ujú. tiene, digamos, un compromiso con la empresa. Y ciertamente hay un límite, una línea que es infranqueable entre lo que es o lo que son los derechos del trabajador y su compromiso. Yo puedo estar muy comprometido con mi empresa, pero si, por ejemplo, salgo a las 12 de medianoche, a la 1 de la mañana, porque estuvimos entregando un proyecto con un cliente, pues mi compromiso no da como para que necesariamente no cobre las 3, 4, 5 horas extra que se estuvieron ahí generando, o que por ejemplo le pida de alguna manera colaboración a la empresa para que me ayude a regresar en estas semanas donde a veces es complicado a esa hora encontrar un transporte a la Ujú. casa y si yo salgo a la calle Claro. me asaltan o me matan, Ujú. ¿verdad? Entonces es importante ese tema. De hecho, esta semana salió en tema de noticias una regulación muy curiosa en Francia donde se prohíbe
obligar a los trabajadores a revisar su correo electrónico de la empresa en la horas casa, de o en descanso. horas de descanso. Acá, evidentemente, estamos muy lejos de tener algún tipo de regulación de esa naturaleza, pero imagínate que, bueno, ya hay algunos países que han identificado esa necesidad. Como un estrés, además, le genera al empleado. Correcto, porque Claro. hay muchos puestos de trabajo donde no hay tiempo de descanso, al menos mentalmente. Sí. Sales de tu área de trabajo, pero sabes que el teléfono suena, que entran correos, entran WhatsApp. Alejandro, está la otra contraparte, más bien de muchos trabajadores que dicen, uy, ojalá mi jefe me dé una hora extra o me dé más horas extras porque viene la entrada a clases y la cuesta de enero siempre nos golpea a todos. En ese caso, ¿qué procede? Él ve que le da horas extras a otros compañeros y a él no le da ninguna hora extra. Claro, ahí, Douglas, esta es más bien como la otra parte, otra parte. de las horas extras, ¿verdad? Ya es el trabajador que más bien está muy contento y a disposición de laborar esas horas extra. Y evidentemente acá un punto es que la jornada extraordinaria no constituye, digamos, un derecho del trabajador, por ejemplo, a laborarlo como tal. De nuevo, hay un tema de un balance. Pero si la empresa logra numéricamente demostrar que dentro de 5 personas que pueden cubrir esa jornada extraordinaria, hay una que es súper eficiente, que termina antes, que me representa un costo menor que los otros 4, pues si los otros 4 de alguna manera no se pellizcan para alcanzar el nivel de eficiencia de este compañero, la empresa no está necesariamente en la obligación de distribuir esas horas extra entre todo el equipo. A pesar de que ellos quisieran que eso sea así, tal vez yo tengo números que me demuestran que lo que uno de los compañeros dura 45 minutos haciendo, el resto dura 2 horas. Sí, claro. ¿Verdad? Por su especialidad, por su, no sé, habilidad en esa labor. Entonces, ahí es un punto importante poder ponerle yo ganas para, de alguna manera, tener el derecho a pedir esas horas extra. Y una vez que estamos hablando en igualdad de condiciones, yo duro lo mismo que él o soy tan bueno como el otro, ahí sí podríamos hablar de una preferencia que eventualmente genere una discriminación, ¿verdad? Alejandro, el otro tema, además, es que cuando hay un trabajador que está muy agobiado con el asunto, ¿verdad?, de tener que llegar, laborar, etcétera, pero de repente dejó de una máquina, ¿verdad? Claro. Y entonces el empleador le dice, ahora se lo va a rebajar 50%, se lo va a rebajar en varios tractos. Sí. ¿Eso es legal hacerlo? Douglas, mira, acá el tema de, bueno, lo que es la buena fe de ambas partes es el elemento tal vez diferenciador entre cuándo se puede eventualmente hasta despedir o conversar de la forma de hacer un pago. Porque en la mayoría de empresas, no te digo que en todos los centros de trabajo, pero en la mayoría, cuando hay que operar una máquina, existe una forma de manipular esa máquina. Hay un procedimiento, a veces escrito, a veces se maneja verbalmente, pero es conocimiento de la empresa. Si hablemos de un horno, que eso es muy común, hay un horno que hay que, antes de empezarlo a usar, calentarlo a una cierta temperatura antes de agregar materia prima. Yo sé que eso tiene que hacerse así, dura 15 minutos. Y hoy llegué tarde, porque anoche ese trabajador se pegó la última fiesta de sus días de vacaciones, hoy llegó 15 minutos tarde, entonces se brincó ese paso de calentar el horno. Le agregó la materia prima, echó a perder la materia prima y echó a perder ese horno. Entonces ahí estamos hablando de una situación donde no solo yo lo puedo sancionar disciplinariamente, sino que eventualmente el daño que esa persona sufre podría ser negociado para que lo asuma el trabajador. Ahora, lo que no podría hacer, que muchas veces ocurre, es que yo te diga, Douglas, ¿cómo me vas a pagar el horno? O la herramienta, el equipo, y además aquí está la carta de amonestación o la carta de despido porque resulta que ese equipo costaba $40,000. ¿Y si el jefe le pega una gritoniza de aquellas? Ahí es donde te digo, ¿verdad? El hecho de que estemos en una relación de trabajo es una relación entre personas, eso no necesariamente le da el derecho a la jefatura, al supervisor, A tratarlo mal. a maltratar a la persona, a faltarle el respeto, eso no está cubierto, digamos, por el salario. Acá lo que habría que pues llevar a cabo es esa llamada de atención, ¿verdad? En cuanto a que llegaste tarde, te brincaste el procedimiento, pero importante, de nuevo recalco, si el trabajador está anuente a pagar el daño que cometen en una máquina de la empresa, pues yo no podría hacer las dos cosas, sancionarlo también. Ahora, el problema es cuando esa máquina que cuesta $40,000, $80,000, tengo que trabajar no sé cuántos años para pagar el daño, eso, ¿verdad? claro. Entonces, esas son situaciones que definitivamente pues es necesario conversar y muchas veces en un daño de esa naturaleza termina en un despido. Claro, eso pensando en un sitio de trabajo, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que, por ejemplo, conducen un carro de la empresa? Sí. Bueno, ahí ya lo choca. cambia un poco el panorama, Douglas, porque la mayoría de esos carros tienen un seguro de la empresa y entonces ahí lo que se establece en los contratos es la obligación del trabajador
a que si se logra demostrar que el accidente fue culpa de él tiene que pagar el deducible de ese seguro, ¿verdad? Y dependiendo del carro, pues ahí estamos hablando de un monto que oscila entre los 100.000 y los 400.000 colones, lo cual para cualquier persona pues es un monto importante, que te digan, Douglas, mira, tenés que pagar 400.000 pesos por el choque de la semana pasada. Entonces, ahí lo importante es que la empresa tenga claro un procedimiento donde el trabajador que causa el accidente o que se ve involucrado en un accidente, puede ser que no haya sido culpa de él, pero que tenga que reportar ese accidente para poder activar la póliza, y se siguen los procedimientos que son estándar, llamar al tránsito, ¿verdad? Es muy importante porque si no, probablemente la póliza va a buscar hacer una excepción de la cobertura. Evidentemente, también que el trabajador sepa cuál es el número de la empresa de seguros para llamar. Y ya cuando hay una sentencia, si yo estoy absuelto, digamos, yo como trabajador, se logra demostrar que no fue mi culpa el accidente, pues yo no voy a tener que pagar nada en esa situación. Si eventualmente se logra demostrar que me brinqué un alto, Claro. probablemente la mayoría de contratos y políticas establecen el pago. Vamos a una situación que es bastante común, bastante frecuente. Está el trabajador que se incapacita y que de repente sale en redes sociales pegándose la fiesta, como decimos. Hay que proceder una sanción. De hecho, estamos a un par de semanas de las fiestas que anuncian o se prestan para que en redes sociales se anuncien buseta con incapacidad incluida. Sí, sí. Eso sí, pues pasa bastante frecuente, y es importante, Douglas. A veces la gente o las personas no tenemos claras las implicaciones de una tontera de esa Sí, naturaleza, porque yo puedo involucrarme hasta en un delito. O sea, ahí de por medio puede haber un fraude de seguro. En el momento en que la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el seguro de salud en nuestro país, emite una incapacidad, o yo, por ejemplo, presento una incapacidad que es falsa, yo puedo estar incurriendo en el delito, ¿verdad?, de un fraude de seguros, y a partir de ahí no solo tener una consecuencia laboral que puede perfectamente desencadenar el despido sin responsabilidad para la empresa, sino que hemos tenido casos con clientes nuestros donde ha llegado incluso el OIJ al centro de trabajo a retirar esposados a los 4 o 5 muchachos a los que se les ha logrado demostrar que falsificaron una incapacidad o pagaron por una incapacidad para ir a una O fiesta. sea, pero si yo, por ejemplo, estoy incapacitado, entonces me tomo el selfie aquí con toda la celebración y la gente atrás haciendo bulla, eso puede implicar entonces que por haberlo puesto en mis redes sociales, inmediatamente me acusen de fraude. Podría ser. Sí, bueno, primero ahí tenemos dos temas, las redes sociales y el uso un poco, digamos, o más bien despreocupado de las personas que a veces creen que es compartir, ¿verdad?, un tema entre amigos nada más. Y sí, todo lo que yo publique en una red social puede ser utilizado, por ejemplo, en una prueba en mi contra. Pero ahí tenemos dos casos. Yo realmente fui a un médico de la caja y ese médico me incapacitó, y a pesar de la incapacidad yo fui y me pegué la fiesta. Ahí lo que podría generarse son dos cosas. Evidentemente la nulidad de esa incapacidad, y que la caja deje de pagarme el subsidio o incluso me lo pueda cobrar, y que la empresa pueda alegar una pérdida de confianza por haberme engañado, digamos, con respecto a lo que es mi estado de salud, y yo pueda despedir a esa persona sin responsabilidad para la empresa. El otro caso que te planteo es lo que pasa muy común, donde yo lo que hago es pagar por una incapacidad que yo sé que es falsa. Yo no estoy yendo a un médico de la caja, entonces me incapacitan, presento esa incapacidad a la empresa y de igual forma me voy a la fiesta, ¿verdad? Entonces son dos situaciones, ambas pueden desencadenar el despido del trabajador, solo que la segunda, la más grave, incluso puede terminar en una situación de una investigación penal en mi contra por la comisión de un delito. Hay trabajadores que, ¿verdad? Con esto de las redes sociales es bien curioso, pero hace días salió en redes sociales, pues el caso de o en medios de comunicación, el caso de una cajera en Estados Unidos que se tomó un selfie con la plata ahí, con la caja abierta, ¿verdad? Y todos los billetes. O sea, eso tiene implicaciones también para un trabajador. Sí. Bueno, la despidieron, evidentemente. Claro, Douglas, porque a veces hay trabajos que son tan sensibles que implican manejos de sumas muy importantes de dinero o de procedimientos de seguridad muy sensibles que te pongo el caso de las personas que dan mantenimiento a un cajero automático. Entonces, si de pronto vos o yo divulgáramos en una fotografía pues dónde es que tiene el llavecito para sacar los fajos de dinero y tal, pues serían muy fácilmente atacables. Entonces, la mayoría de esas empresas establecen procedimientos que muchas veces son basados un poco en lo que es el sentido común, ¿verdad? De pronto yo sé que al cajero automático no le puedo sacar fotos cuando está en esa parte de mantenimiento y publicarlas, pero a lo mejor habrá una persona en entrenamiento que no tenía ese conocimiento tan fresco y se le ocurrió hacerlo.
Eso ocurre también, por supuesto, en bancos, ocurre en joyerías, en una cantidad de empresas importantes. Cuando el trabajador comete pues el error de publicar ese tipo de imágenes sin la autorización de la empresa, usualmente todo esto desencadena en un despido sin responsabilidad para la Ahora, empresa. apague las redes y a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, publique lo que el sentido común Claro, indique. Douglas, ¿verdad? hay Pero muchas empresas que bien. vos entras a la recepción y está el icono ahí de prohibidas las cámaras, Prohibido, ¿verdad? sí, Y claro. te las quitan. Claro. Alejandro Trejos, muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas. Con mucho gusto, Douglas.